Un par de segundos. Buenas noches a todos, de nueva cuenta, estimada comunidad de prepa en línea CEP, les doy la más cordial bienvenida a este arranque correspondiente al módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y voy a tener el gusto de estar con ustedes a lo largo de lo que serán estas 4 sesiones. He tenido ya la oportunidad de estar en contacto con ustedes a través de la plataforma. Este lunes a primera hora empecé a enviar mensajes en los que pues expuse parte pues de mi currículum y obviamente pues los medios de contacto que estaremos teniendo a lo largo de lo que será este módulo, que rápidamente los comento, que van a ser el mensajero de la plataforma, el correo electrónico, di mi número de teléfono, en el cual pues pueden enviarme un WhatsApp o quien gusta hacerme una llamada cuando así se le requiera, y pues estoy ahí disponible. También hacía el comentario que usualmente estoy conectado casi la mayoría del tiempo, ya sea desde mi equipo de cómputo o desde mi teléfono o mi tablet, calificando diariamente las actividades. Entonces, la evaluación en el caso de un servidor es una evaluación continua. Si ustedes envían un trabajo hoy, prácticamente hoy mismo inicio el proceso de evaluarlo, ¿no? Difícilmente a veces se me acumulan las actividades y esto también me permite el revisar oportunamente si alguno de ustedes tienen un error muy grave que implique pues a lo mejor una calificación no muy satisfactoria de alguna actividad. Entonces, con esa finalidad siempre he tenido esta dinámica de trabajo y esto me ha funcionado mucho, ¿no? Porque suele pasar que hay a veces compañeros que envían las tareas, por ejemplo, que ya fue el caso el día de ayer, ya empecé a recibir tareas de algunas compañeras y compañeros, y si hay algún error, que a veces puede pasar, donde se carga erróneamente un archivo que no es de la actividad o el archivo va en blanco, tienen la posibilidad de que yo les pueda replicar e informar que está incorrecto para que ustedes puedan corregirlo. Para los compañeros que usualmente a veces sé que por las actividades que tienen se carga el trabajo el fin de semana, también estoy al pendiente por si alguna situación se requiere en el tema de una extensión. Ustedes saben que estas extensiones se dan única y exclusivamente las 3 primeras semanas y que pues estoy al pendiente. ¿Correcto? Pues bueno, vamos a dar inicio, voy a compartir la pantalla, voy a tratar de hacer muy ágil la sesión, me voy a ir a puntos concretos relacionados a las actividades. Reitero y lo que comentaba hace unos minutos, se me ha facilitado el uso de esta plataforma Meet, que es una plataforma que nos permite hacer videollamadas, y les comento que el enlace al cual nos vamos a estar conectando cada martes a las 19:30 horas va a ser el mismo. Ese no va a cambiar a lo largo del módulo, siempre va a ser el mismo y estaré yo aquí ya conectado siempre unos minutos antes de el arranque de nuestra clase a las 7:30. Usualmente a veces, chicos, genero la situación de la encuesta para pues considerar estos puntos. Sin en cambio, ahorita por la premura de que cerré el módulo de otro grupo, el módulo 4, y comencé me vi en la necesidad de tomar la decisión de determinar que fuera el martes, que fuera en esta hora, y reitero, al finalizar la sesión, unos minutos después la subo al canal de YouTube, donde ustedes pueden encontrar el enlace en el foro de novedades, en el foro Aprendiendo y en un mensaje masivo que envío el día de hoy, ¿correcto? Entonces, creo que en la situación de estar en contacto no hay excusa, estoy para apoyarles, para despejar cualquier duda que ustedes vayan teniendo y reitero, a lo mejor la única limitante que a veces observamos de esta plataforma es a veces que nos interrumpe en algún momento el acceso al desarrollo de la clase, pero ahorita que esté proyectando la presentación, si alguien me solicita acceso, suspendo la presentación para dar el acceso, explico lo que corresponde a la primera actividad integradora, doy unos minutos para que ustedes quieran interactuar en el tema del chat o quien quiera abrir directamente el audio, lo puede hacer.
Pues bueno, vamos a iniciar y reitero, me iré a puntos muy concretos de esta semana número 1, ¿correcto? Bien, decía y comentábamos que estamos en el módulo 4, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas, y el módulo que estaremos comenzando es Textos y Visiones del Mundo, el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez, que tendré el gusto de estar con ustedes a lo largo de lo que serán estas 4 sesiones, a través de estas clases que tendremos cada martes a las 19:30 horas, utilizando la plataforma de Meet, que este enlace será el mismo para todas las sesiones y no va a tener ningún problema. Todas nuestras sesiones se graban y se publican en mi canal de YouTube y estarán disponibles los enlaces en el foro Aprendiendo, en el foro de novedades y en un mensaje masivo que envío al finalizar la clase, ¿correcto? Pues bueno, propósito de la sesión, esta primera sesión, como ustedes observarán, es el encuadre. En este encuadre explicamos o damos a conocer el propósito del módulo, la dinámica de trabajo a seguir a lo largo de las 4 semanas, las actividades a desarrollar como actividades integradoras, foro aprendiendo, actividades socioemocionales, actividades formativas y cuestionario mi bienestar, que es lo que tenemos prácticamente de trabajo en esta primera semana. Entonces, de la misma manera, bueno, ya ahorita les hago de su conocimiento que todas las sesiones síncronas se van a estar llevando a cabo los martes a las 19:30 horas, utilizando la plataforma de videollamadas Meet, y reitero, estas clases quedan grabadas y se publican posteriormente en YouTube. El día de hoy envié a ustedes parte de los enlaces de YouTube de clases anteriores que tuve y que acabo de cerrar con el grupo anterior, que les pueden servir como material adicional. Esto con la intención de que si algunos compañeros van avanzando un poco más en el desarrollo de las actividades, vayan viendo más o menos cómo irlas haciendo. Con esa finalidad se hace y envié el día de hoy en un mensaje masivo los enlaces. Estas no sustituyen a las sesiones síncronas que vamos a tener cada martes, pero simplemente, como lo mencionaba en el mensaje, es un material adicional que pues les permite en algún momento aclarar, despejar alguna duda e ir viendo la posibilidad de ir teniendo un avance referente a las actividades. También revisar cada uno de los contenidos, esa es una recomendación que siempre hago. No se puede hacer una actividad integradora si previamente no se revisan los materiales. Entonces, algo fundamental y primordial es revisar cada uno de los contenidos y recursos que nos proporciona la plataforma, que pueden estar compuestos por audios, presentaciones, videos, textos para la comprensión de las actividades, ¿correcto? Pues bueno, brevemente eso es lo que corresponde a nuestro encuadre, ¿correcto? Bueno, presentación de las actividades del día de hoy. Estaremos abordando la actividad integradora 1 y 2. Estaremos mencionando lo que consiste a las actividades formativas 1 y 2, actividad socioemocional, que recordemos que estas actividades usualmente las coordinan, las realizan y tienen un seguimiento por parte de la tutora. En un mensaje que observé el día de hoy, la tutora les informaba que sus sesiones de ella van a ser los días miércoles. Creo que ya la tutora les publicó el enlace para que lo puedan revisar. De la misma manera, tenemos el foro Aprendiendo. Recordemos que este foro no se evalúa, pero es importante participar. Sí, el día de hoy que revisaba la plataforma, o probablemente supongo que es porque apenas varios de ustedes van ingresando, pero pues hasta ese rato nada más veía una participación. Les sugiero que en la medida de lo posible revisen este espacio, porque a veces colocamos ahí alguna información. Es un foro donde usualmente compartimos dudas, sugerencias, experiencias que venimos teniendo a lo largo de lo que son las diferentes actividades, y en esa parte es importante que estemos en contacto y usando este medio de comunicación que es este foro Aprendiendo. Recordemos que no se evalúa. En algunos casos viene una instrucción muy específica de qué hacer. En este caso, el foro de la semana 1 básicamente nos menciona que vayan ustedes comentando
¿Qué experiencia les ha venido dejando las lecturas sugeridas de esta primer semana número 1? En el tema de la solicitud de extensiones, las extensiones las pueden solicitar en la semana 1, 2 y 3. Tienen o disponen de hasta 72 horas, ¿sí? Para que ustedes me puedan notificar que requieren el apoyo. Yo les agradecería mucho que siempre que quieran una extensión me avisen antes para que yo, pues usualmente si a veces tienen algún problema el fin de semana o el domingo, ustedes me notifiquen y yo pueda habilitarle la extensión para que con toda calma puedan ustedes atender la actividad y les daré el tiempo suficiente para que ustedes puedan realizar la actividad integradora. Entonces, mi sugerencia es que se anticipen. Creo que cada uno de ustedes organiza sus tiempos. Reitero, cada grupo tiene una dinámica de trabajo diferente y hay grupos que prácticamente entregan todo entre lunes y viernes. Hay grupos que entregan la mayoría de sus actividades entre sábado y domingo y me ha tocado grupos que entregan todo el domingo, ¿no? Entonces, anticípense porque usualmente a veces por un tema de saturación lo hemos experimentado estas semanas. Ha habido por ahí a veces algunos problemas con la plataforma, entonces mi sugerencia es que haya anticipación. En el tema de las características de las actividades integradoras, siempre les voy a pedir de favor que en cada actividad integradora integren una portada, que adicional a la portada en la que viene su nombre, el nombre de la actividad, en este caso a veces, solicito que coloquen el grupo, las referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas usualmente son de los mismos recursos que encontramos en la plataforma. Entonces, esas referencias bibliográficas me las pueden colocar al final. Usualmente una pregunta recurrente es si se quieren que se haga en APA. Eso lo dejo abierto a ustedes. Quien sepa utilizar APA y quien no sepa utilizar APA, con gusto les compartiría entonces un enlace, una tutorial para explicar cómo utilizar las referencias bibliográficas en APA. Entonces, no es nada del otro mundo. En sí, pues es meramente algo que se encuentra directamente y que si gustan ahorita al momento de la explicación de la actividad integradora número 1, les muestro cómo referenciar en APA. Pero no hay ningún problema si simplemente colocan la referencia al final, sin necesidad de que sea en APA. Sí, algo que les voy a encargar mucho es la nomenclatura del archivo. La nomenclatura del archivo es algo que siempre se les solicita en cada actividad, que va compuesta pues con nuestro apellido, con nuestro nombre y con el número de actividad que estoy mandando. Entonces les voy a encargar mucho que por favor tengan mucho ese cuidado. Usualmente quisiera que a veces nos comprendieran. Yo en mi caso a veces descargo todo el paquete de actividades de ustedes. Me ha a veces ocasionado alguna situación, no siempre, pero me ha pasado en algún momento que a lo mejor si tengo a 2 alumnas que se llaman María Guadalupe, y obviamente si la compañera coloca bien lo que puede ser su apellido, eso me permite identificar y diferenciar el archivo. Entonces, básicamente con esa situación yo les pediría que tuvieran ese cuidado en la nomenclatura del archivo. Usualmente estaremos trabajando a lo largo de las semanas en archivos de procesadores de textos que serían en Word, y solamente en la actividad de la semana número 3 nos piden que trabajemos una presentación en PowerPoint. Básicamente son los archivos que estaremos trabajando a lo largo de este módulo. Bueno, principales recomendaciones muy rápido. Pues bueno, ya las sesiones síncronas ya lo expliqué. Se realizará una por semana. No todas serán en vivo, pero todas van a ser grabadas y obviamente todas se van a compartir los enlaces en el foro de novedades y en el foro aprendiendo, y también les envío luego un mensaje masivo. El consejo en el foro aprendiendo, plantear la propuesta de que sean grabadas. Bueno, ya esta consideración ya la mencioné, entonces está por demás ahí comentarlo. Es importante que organicen sus tiempos para realizar la actividad. Les sugiero descargar la guía de la semana porque esta les permite dosificar sus tiempos y hacer la entrega en tiempos de sus actividades, ¿no? Entonces, es importante que dosifiquen su tiempo a través del apoyo de esta guía, ¿correcto? Bien, las extensiones solo se pueden dar por causas de fuerza mayor
recordando que solo aplica para actividades integradoras en la semana 1 a la semana 3, y también les pediría que cuando ustedes requieran alguna extensión, siempre se nos solicita por atención enviar una copia del mensaje a la tutora, que esto en este caso sería lo correcto para que también sea de su conocimiento que se les está brindando el apoyo, ¿correcto? Bueno, características de las actividades integradoras, muy rápido. Cuando sean actividades elaboradas en algún archivo de procesador de textos, se debe de colocar los siguientes elementos. La portada es principal, ¿no? Integrando nombre del alumno o nombre de la actividad. Respetar y homologar el tipo de letra, ¿sí? Recuerden que creo que en todos los módulos se recalca mucho el evitar en la medida de lo posible la situación del plagio, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo a los grupos, prefiero que haya honestidad de parte de ustedes en cuanto a veces digan, asesor, no le entiendo, no comprendo esta actividad y envío, esto fue lo que yo pude enviar, asesor, ¿sí? Yo prefiero esa sinceridad y yo tomaré la consideración que sea necesaria al momento de hacer la evaluación con base en la rúbrica a que llegue a identificar alguna actividad que esté plagiada. Entonces, vamos a evitar esa situación, ¿no? Entonces, estamos en confianza y en la medida de lo posible, así me ha pasado siempre con los grupos. Hay alumnos que me dicen, asesor, pude hacer el 50% de la actividad, no pude realizar lo demás porque no tuve tiempo, porque me confié, porque no le entendí, porque tuve algunas dudas, a que usualmente se recurra a buscar a lo mejor ya actividades hechas y elaboradas. Entonces, apóyenme en ese sentido, ¿sí? Apóyenme a evitar en la medida de lo posible el plagio total o parcial de alguna actividad y ante todo debe de prevalecer la honestidad. Estamos, reitero, yo estoy brindando esa confianza y espero que esa confianza sea recíproca y ustedes me comenten y siempre me externen alguna situación que ustedes tengan. Y créanme que en el momento que ustedes a veces me notifican, lo considero al momento de hacer la evaluación con base a la rúbrica y no, esto implica a veces que se afecte mucho la cuestión de la calificación en alguna actividad, ¿no? Entonces, vamos a fortalecer ese lazo de confianza en el tema del plagio y vamos a tratar en la medida de lo posible evitarlo, ¿correcto? Reitero aquí lo que comentaba, el respetar la nomenclatura de cada actividad, que esto es algo fundamental, comenzando por el apellido, guión bajo nombre, guión bajo módulo 4, semana 1, 2, 3 o la que estemos desarrollando, actividad integradora 1. Esto es fundamental, les encargo mucho, por favor, esa nomenclatura de los archivos. Muy bien. Esto, situación de los contenidos temáticos, meramente lo menciono, ¿eh? Son 3 unidades. Como ustedes observarán, la temática central del módulo es la literatura, el fomentar la lectura en ustedes, el que se desarrolle la habilidad de que sean analíticos al momento de analizar un texto. También una de los puntos que se va a fortalecer es que ustedes identifiquen algunos aspectos muy importantes de los textos y básicamente en este caso vienen abordadas estas 3 unidades que se detallan aquí a continuación, ¿no? Y que bueno, ya con toda la calma que ustedes puedan tener, pueden revisarlo y ahí está el programa, ¿no? Unidad número 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Unidad número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Unidad número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y bueno, esto comprende nuestro programa de estudios. Aprendizajes esperados, ya ahorita lo comentaba, el analizar textos de manera analítica, reconocer los textos, características, contrastar las visiones, identificar las preocupaciones individuales y sociales en este caso, de los autores, valorar la calidad literaria de los textos, reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Esto se refiere mucho a la ciencia ficción que luego podemos encontrar en algunos textos, que esto es en la semana número, si no mal recuerdo, es en la semana número 3, donde viene ahí una actividad enfocada precisamente a este tipo de textos. Reflexiona sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, específicamente en el siglo XIX,
y describe de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, específicamente en el siglo XX, ¿correcto? Pues bueno, chicos, hasta aquí me quise ir un poco rápido porque me voy a los temas centrales, que es lo que se refiere a la actividad integradora número 1, que rápidamente menciono en qué consiste. Pues nos dice siempre la instrucción muy sencilla, que leamos con atención todas las instrucciones. Hay que dar clic en el enlace que vamos a encontrar en la plataforma para descargar el documento, resolver lo que se indica en el archivo. Pues para ello necesitamos abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google. Una vez que lo realicemos, lo que se indica, se guarda el documento en el equipo con la nomenclatura que ya ahorita mencionaba y cargar el archivo. ¿Correcto? Creo que hasta aquí esa es la parte pues más sencilla siempre de la actividad, ¿no? Las indicaciones. Yo por aquí ya tengo el archivo de esta semana. En este caso lleva como título Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, ¿no? Bueno, este es el archivo que nos pide la actividad que se descargue. Obviamente, pues bueno, aquí nos da unas instrucciones muy claras en este cuadro comparativo que podemos identificar aquí. Nos dice lo siguiente, lee los siguientes textos, ¿sí? Nos dice que primero tenemos que leer un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, que lleva como título Al que ingrato me deja busco amante, que es de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Recuerda que puedes usar las técnicas de lectura rápida que has trabajado desde el módulo 2. En el módulo 2, ustedes recordarán que ocuparon algunas técnicas de lectura rápida. Para acceder a la lectura hay que hacer clic derecho. Bueno, ahorita vamos a abrir los documentos. Para poder abrir el vínculo y que nos direccione al texto, ¿correcto? Ahorita lo vamos a hacer. Completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar en cada una de las obras. Aquí es muy importante, recalco esto, ¿sí? Es posible que algunos de los elementos de análisis no cumplan con todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. Voy a poner aquí muy rápido el ejemplo, ¿no? Voy a ahora sí que ayudarles en esta parte. Van a decir, pues es lo más fácil, ¿no? Asesor. ¿Quién es el autor de Al que ingrato me deja busco amante? Pues Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, pues el cuadro comparativo me dice que coloque los datos y así sucesivamente de cada uno de los textos. Creo que hasta aquí no hay mayor problema, ¿correcto? Bueno, ¿a qué género literario pertenece? Bueno, aquí muy importante. Reitero y decía que al inicio del módulo se deben de revisar los recursos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber alguna situación de géneros, pues aquí están los recursos, ¿no? Entonces, aquí viene un recurso que ustedes ahorita, bueno, pueden revisar, donde pues ustedes pueden identificar, ¿sí? Pues en este caso los diferentes tipos de textos, ¿sí? Ya se tardó aquí un poquito en abrir. Ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí vienen los géneros, ¿sí? Entonces, pues bueno, creo que en ese sentido el recurso es muy claro para que, y hago la invitación, que siempre al arrancar, al hacer una actividad, tengamos que revisar los recursos, ¿correcto? Entonces, lo que es género, aquí tendría que leer este apartado. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Aquí viene un punto muy importante. Cuando hablamos de contexto sociohistórico y cultural de la obra, nos referimos específicamente a la época, puede ser la época, el lugar, ¿sí? Principalmente se refiere a este apartado. Contexto, y aquí hago la aclaración, contexto sociohistórico y cultural de la obra, ¿sí?
época o el lugar, ¿sí? ¿En qué época fue escrita? El lugar, si fue en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que fue en París, si fue en la Ciudad de México, si fue en el barrio de Tepito, etcétera, etcétera. Y habrá quien me diga, dice aquí, es posible que algunos elementos no los encontremos en el texto. Entonces, lo único que vamos a contestar aquí es que no se identifican, ¿sí? Es lo que ustedes van a colocar aquí, ¿sí? Si yo en ese apartado yo no encuentro este elemento en un texto, voy a colocar no se identifica, ¿sí? Por aquí ya escuché que alguien alzó o envió un chat, déjenme ver. Dice aquí, ok, perfecto. Muchas gracias, la compañera Ciania Uribe. Ok, muchas gracias. Este, bueno, entonces, continuamos. Estábamos aquí en este apartado no, estamos acá. En este caso, cuando no se identifica esta parte. Ahora, nos dice cuál es el contexto del autor. Para que yo pueda saber un contexto de un autor, pues una de las situaciones que debo de encontrar, pues obviamente es hablar un poco de su vida. Entonces, usualmente aquí les sugiero que para contextualizar un poco la vida de un autor, ¿sí? Para contextualizar, se coloque, nos vayamos a su biografía. El conocer la biografía de un autor nos va a permitir un poco su contexto, ¿sí? Entonces, sí vivió una situación de mucha pobreza, sí se dedicó a la literatura por la pérdida de un ser querido, sí siempre tuvo habilidades, ¿no? Para la escritura, etcétera, etcétera. Entonces, yo les sugiero que se vayan a esa situación, ¿no? Ahora, usualmente en la cuestión de la intención, es que, ¿qué nos quiere decir el autor, no? La intención. Usualmente la intención del autor es, si su obra es a veces, la intención del autor a veces es simplemente que nos lleve a la reflexión, ¿no? Puede llevar a la reflexión, la única intención del autor era divertir, entretener, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente aquí podemos colocar esas situaciones, ¿no? La reflexión, el divertirnos, el entretenernos, el hacernos reflexionar, ¿sí? Entonces, esa usualmente a veces es la intención de la lectura. ¿Por qué a veces leemos un texto? Pues lo leemos porque a veces lo hacemos como un pasatiempo, porque nos divierte, porque nos entretiene, porque nos emociona, porque nos gusta, porque nos permite conocer o imaginarnos, ¿no? Lugares, personas, etcétera. Entonces, eso se refiere a la intención que tiene siempre un autor al escribir una obra. En la cuestión del argumento, usualmente aquí siempre alguien me dice, ¿qué diferencia hay entre el argumento y el tema? Entonces, en este caso, sí, sí quisiera ser muy puntual en estos puntos. Les pediría de favor que usualmente recurran, ¿sí? A los recursos que encontramos aquí, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes no leen o no revisan estos recursos, pues usualmente van a llegar muy en blanco. Y aquí yo les doy dos tips de dos temas fundamentales para el desarrollo no solamente de esta actividad, sino para todo el módulo. Si yo siempre identifico lo que es fondo y lo que es forma, me va a quedar muy claro específicamente esta actividad. Fíjense, es muy sencillo el concepto. Dicen, el fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar.
Los elementos que integran el fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. ¿Qué nos está preguntando acá la actividad? Sí, aquí está, todo esto. Entonces, bueno, ahí creo que nos despeja estas dudas, ¿sí? Entonces, ¿y qué es la forma? La forma se refiere a la manera en la que está escrita la obra, así como su división o su estructura. Usualmente las preguntas claves para determinarla son cómo está escrita, si está en verso o está en prosa, y cómo se proyectan las ideas, ¿sí? Entonces, eh, aquí nos da más elementos, por ejemplo, del argumento, del tema y de la acción. Entonces, mi sugerencia también aquí nos habla de lo que es el tiempo, lo que es el espacio y lo que son los personajes, ¿no? Entonces, yo les pediría ahí de favor que se recurran a estos recursos para que puedan ustedes apoyarse en responder estas preguntas. Si aún así con los recursos que nos proporciona la plataforma hay dudas, con todo gusto pueden pues apoyarse con un servidor para despejar alguna de las dudas muy específicas. Creo que aquí en general estoy tratando de atender usualmente las dudas más comunes que usualmente yo logro identificar cuando se ha realizado esta actividad, ¿correcto? Bueno, si hasta aquí en este apartado no hay ninguna duda, voy al otro punto y ahorita con todo gusto daré el espacio al momento de cerrar la explicación de esta actividad, la serie de preguntas y respuestas. Dice, con base en los elementos de la tabla especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. ¿Sí? Aquí es muy fácil, es relacionar básicamente el contexto de cada autor con su obra. Esto quiere decir, la vida del autor, ¿sí?, tendrá que ver con su obra. Esta es la pregunta que nos haríamos. ¿La vida del autor tiene que ver con la obra del autor? Si la respuesta es sí, hay que argumentarla, ¿no? Si la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Al ingrato me deja busco amante, tiene una relación con su contexto de su persona, pues sí tiene. O no tiene porque no habla específicamente de una persona, de un lugar que tenga que ver con la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Esa sería como que mi respuesta. Nos dice que aquí esto lo hagamos entre 10 y 12 líneas. La pregunta recurrente es aquí si esto lo tengo que hacer de cada autor y su obra. Sí, en este caso sería tanto de la obra de Sor Juana, tanto de la de Rubén Darío y como la de Juan Ruiz de Alarcón, ¿correcto? Bien, dice, redacta un comentario breve de 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro, ¿verdad? Aquí, básicamente, nos dice, bueno, que 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor. Pues en este caso, el autor pudo haberse considerado el transmitir este mensaje a partir de un personaje, a partir de un lugar, a partir de un hecho, a partir de un acontecimiento, a partir de la forma en que redactó la obra, en fin. En ese sentido, es muy importante, ¿verdad? No podemos ahorita, pues, a lo mejor todos profundizar en la situación de alguna obra, la más sencilla, pues sería yo contarles de qué trata cada obra, pero sabemos que la intención, la finalidad de la y del módulo es que se despierte en ustedes el gusto por la lectura. Una situación y una duda, una que siempre me comentan es, si me paso de las 15 líneas, ¿hay algún problema? No, no pasa nada si te excedes de las 15 líneas, ¿no? Pero sí trata o procura en la medida de lo posible que en este caso, pues tus respuestas, en este caso que aquí las vas a colocar, sean las 15 líneas que nos solicita aquí la actividad. En el punto número 5, en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. En este caso, aquí les pediría que solamente elijan un texto, ¿sí?
Un texto que ustedes digan, pues yo considero que el texto de Rubén Darío, pues tiene que ver un poco con el mundo actual. Simplemente lo único que cambia, pues es que es otra época, pero lo que dice Rubén Darío en la obra tiene que ver mucho o poco con la vida que actualmente tenemos. O la obra de Juan Ruiz de Alarcón tiene mucha relación con la vida que tenemos actualmente, y aquí obviamente pues ustedes van a argumentar aquí sus respuestas. Pues bueno, hasta aquí otra situación que íbamos a revisar era en la disponibilidad de los recursos, en este caso, pues el texto, ¿no? Vamos a ver si está disponible cada uno de los textos. Ya ahorita pues se debe de estar abriendo. Ahí está. Primero, ahí está. Voy a cerrar este recurso que abrí. Ahí está un poquito lento, pero ahí va, ahí está. Entonces, al ingrato busco amante si está disponible el recurso. Vamos a ver el otro, el rey burgués. Abrimos el hipervínculo y aquí está, ¿no? Si está disponible tanto uno como el otro. Entonces lo cerramos y vamos al último. La verdad sospechosa. Digo, hago este procedimiento porque hay luego algunos compañeros que me dicen, asesor, no está disponible el recurso, entonces el recurso o el texto sí está aquí disponible, entonces, pues aquí está, ¿no? Entonces aquí nada más le damos en la verdad sospechosa y nos va a direccionar al texto. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, dice, perdón, Emiliano, desde ese rato me estás pidiendo que te retiras. No te preocupes, Emiliano, la sesión queda grabada y con gusto puedes visualizarla posteriormente. No te preocupes. Bueno, hasta aquí, no sé si haya alguna duda. Chicos, si me gustan replicar en el chat, se los voy a agradecer. Si no hay ninguna duda. Sí, adelante, Ana. Si quieres hacerla por el chat o si quieres abrir el micrófono, como se te haga más fácil. Hola, buenas noches, profesor. Hola. Mi duda es más como cómo puedo desarrollar mis respuestas en la parte de la tabla donde nos pregunta cuál es el argumento del texto y así. Sí tengo la idea de cómo, pero me gustaría que me diera un consejo o un tip de cómo ponerla bien. Ok, con todo gusto, Ana. Muchas gracias. Por ahí tuviste problemas ahí con el audio, pero sí se escuchó tu planteamiento. Bueno, fuera de la compañera Ana, nos pide y nos solicita aquí el apoyo, en este caso, de dar, según entiendo, el argumento, ¿no? La compañera decía que el argumento. Entonces, cuando usualmente nos vamos al argumento, te decía que podemos apoyarnos en algunos de los recursos. Usualmente el argumento, ¿sí? El argumento tiene que ver con algunos aspectos que usualmente el texto nos va a proporcionar en la manera en la cual el autor, ¿sí? Nos trata de especificar. Usualmente lo que viene a ser un argumento es el resumen o síntesis de la obra. Responde esta pregunta: ¿qué sucede en la obra? ¿Sí? Entonces, si tú te planteas esta pregunta, ¿qué sucede en la obra? Lo que tú vas a colocar, ¿sí? Aquí en tu respuesta, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Si tú respondes esa pregunta, se me ocurre, la obra es un drama, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Un drama de el personaje, ahora sí que X, Y, Z, ¿sí? Nos habla de esa situación, ¿no? Yo siempre en el tema del argumento trato de explicarles y hago la comparación, digo, ya ahorita te di un pequeño ejemplo, que es cuando usualmente vamos a ver una película, ¿no? Usualmente cuando vamos al cine suele pasar que siempre la película que queremos ver no está en el horario
que queremos, ¿no? Y usualmente a veces terminamos entrando a una película que no teníamos pensado verla, pero usualmente en los cines dices, bueno, pues si vamos a entrar a ver esa película, pues dime de qué trata, ¿no? Ah, pues entonces viene allí en una sinopsis. Vamos a llamarle que en la cuestión comparativa, en esta analogía entre una y otra, el argumento viene a hacer eso, ¿no? Nos, nos dicen en 5 o 6 líneas básicamente de qué trata la película, ¿no? Entonces dices, pues está interesante, ¿no? Pues vamos a verla. En este caso el argumento es algo similar, Ana. Entonces, si tú respondes esa pregunta, podrás solventar este apartado. Ahora, reitero, si tú te planteas esta pregunta y tú, desde tu criterio, identificas que esto no logras responder esa pregunta en algunos de los textos, pues simplemente vas a contestarme, no se identifican o no se identifica este elemento, ¿sí? Lo que sí no sería válido es que me lo dejes en blanco. Eso no, ¿sale? Entonces, esa sería pues bueno, mi ejemplo o mi respuesta. No sé si hasta aquí, Ana, te haya quedado claro. ¿Sí? ¿Quedó claro, Ana? Si gustas por el chat, solamente contéstame si sí, o si no. Chicos, bueno. Si gustan replicarme por el chat, se los Ya le voy a agradecer. respondió, profe. ¿Ah, sí, ya? Perdón, muchas Sí, le gracias. dijo Sí, es que que muchas no gracias, que escuché sí el timbrado. entendió. Ok, bueno, continuamos entonces con la actividad integradora número 2, ¿sí? Bueno, pues vamos con la actividad integradora número 2. Y pues bueno, estamos aquí rápidamente en la diapositiva. Bueno, la actividad integradora número 2, como lo explicaba en la primera actividad, nos pide que leamos con atención las instrucciones. Hay que hacer clic en el texto, donde dice textos literarios y lenguaje para descargar el documento, resolver lo que se indica en el archivo. Para eso, pues vamos a necesitar abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google, ¿no? Hasta ahí todo es muy claro. Una vez que realices lo que se indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera. Y ya aquí pues hemos mencionado esa parte. Creo que las indicaciones siempre es lo más sencillo de toda la actividad. Y aquí ya tenemos la actividad integradora número 2. La actividad integradora número 2 lleva como título Textos literarios, lenguaje y expresión humana. No solicita que demos lectura al cuento La canción del oro de Rubén Darío. Obviamente, como la anterior actividad nos pide que abramos el hipervínculo, ya lo estamos ahí abriendo. Y aquí son preguntas creo que más específicas de la actividad, ¿sí? Nos pide, por ejemplo, es esta, que, bueno, demos respuesta previo lectura del texto, que aquí está, ¿sí? Es un texto pues muy cortito, no, muy sencillo, ¿no? Está aquí el texto, si está disponible el recurso. Voy a cerrar Y, bueno, nos dice que respondamos específicamente de la lectura del texto, una especie de la actividad de lectura de comprensión, donde vamos a dar lectura y vamos a contestar las siguientes preguntas relacionadas al texto. ¿Qué aprendiste del texto? Del texto aprendí que Rubén Darío nos trata de dar un ejemplo o nos da una enseñanza de vida, etcétera, etcétera. Identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto. Justifica tu respuesta. Pues bueno, yo una problemática de la vida real, observo la desigualdad social que había en aquella época, la diferencia de las clases sociales, cómo eran sobajadas las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Pues me agrada, es un lenguaje muy sencillo, muy ameno, muy comprensible, que me permite entender básicamente lo que dice el texto. ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto literario facilita o complica su comprensión?
quien diga que sí o quien diga que no, nos debe de decir por qué. Aquí no nos pide, si se dan cuenta, no nos pide pues una extensión, 10, 12, 15 líneas, no nos dice. Entonces aquí esto es abierto a cada uno de ustedes. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Quien diga que sí, lo va a justificar, y quien diga que no, pues nos va a decir por qué no. Posteriormente nos dice la segunda actividad que se dé lectura al libro de Félix María Samaniego, que es El perro y el cocodrilo. Vamos a abrir el hipervínculo, ahorita esperamos en lo que se abre para ver que el texto esté disponible, y nos dice, aquí está, ¿no? El recurso sí está disponible, ¿no? El perro y el cocodrilo, ahí está. Bueno, entonces nos dice que al momento ya de que leamos el texto, nos dice, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si la contaras a algún amigo. Aquí háganlo de una manera muy amena, muy sencilla, no utilicen palabras a lo mejor muy técnicas, ¿no? O muchos tecnicismos, muy sencilla, como si la estuvieras contando, ¿no? Como si estuvieras contando un cuento, por así decirlo. Ahora redacta el texto, ¿sí? Fíjense la diferencia de escribir un texto de una manera muy sencilla, muy amena. Ahora redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando unas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo, ¿sí? Entonces, usualmente a veces en el lenguaje literario, pues se utilizan a veces varios elementos, ¿no? Voy a poner aquí un ejemplo, a lo mejor yo colocaba aquí, pues en el texto dice que el perro tenía los ojos como la luna, ¿no? Y aquí nos diríamos en el lenguaje de literatura, la luna parecía los ojos del perro, ¿no? En ese atardecer tan hermoso en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje literario usualmente utiliza muchos juegos de palabras para tratar de adornar. Precisamente la intención de la literatura es un arte, y se convierte en un arte porque un autor en un texto nos trata de explicar, nos trata de transmitir emociones, sentimientos, vivencias. Y usualmente en la cuestión de la literatura es muy común que en el lenguaje literario se utilicen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que nos trata de decir, ¿no? Bueno, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Ya veíamos un recurso específicamente que nos hacía referencia entre la diferencia de uno y la diferencia de otro. Entonces yo les pediría que retomen ese recurso para comprender esta parte. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? Pues a mí me gustó más el literario porque la literatura nos permite usualmente enriquecer nuestro vocabulario, nos permite a veces escuchar, comprender, analizar los diferentes textos, ¿no? Y usualmente pues se adorna, ¿no? Hay siempre muchos ejercicios, muchos textos, ¿no? Que nos permiten enriquecer esa parte, ¿no? Cuando usualmente explico ese tipo de temas, pues bueno, veamos el lenguaje que utilizaba cada autor en cada texto, ¿no? Sor Juana, ¿no? Cuando en sus diferentes poemas, como hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si sabéis que soy la causa de los que acusáis, pues usualmente a veces Sor Juana, es decir, oye, pues, ¿qué quiso decir? ¿No? ¿Qué trató de decirnos ella, ¿no? Pero si tú ya lo transfieres, eso que trató de decir ella, eh, a, lo, a un lenguaje cotidiano, pues se nos va a facilitar más, obviamente, ¿no? Entonces, prácticamente el lenguaje cotidiano, pues claro que es más fácil porque es un lenguaje que obviamente nos permite entender y comprender más fácil un texto. Usualmente, créanme que hay autores que tienen más grado de complejidad. No es lo mismo leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz a leer que les gusta, El Quijote de la Mancha, o no será lo mismo leer los diálogos de Platón, ¿no? Porque tienen una complejidad
en la cuestión. Y digo, saco a colación los diálogos de Platón porque en la actividad bueno, una actividad de semanas posteriores, vamos a retomar la lectura de un dramaturgo o literato griego, y obviamente se van a dar cuenta que tiene muy particular la forma de escribir, ¿no? Entonces, básicamente esa es una de las características que va a tener la literatura, que es enriquecedora, porque nos permite usualmente el que se juegue con las palabras y que un pequeño grupo de palabras nos permita llevar al análisis, ¿no? Cuando usualmente a veces encontramos alguna frase, alguna máxima, tratamos de interpretarla. ¿Qué trató de decir ese autor, ese filósofo, ese pensador con esa frase, ¿no? Usualmente la clásica, ¿no? Que esta máxima que planteaba Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y muchos dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué trató de decir con ese juego de palabras Sócrates? ¿No? Pero nos lleva al análisis y nos pudiéramos llevar un análisis donde nos dijera algún profesor, oye, necesito que en media cuartilla me trates de explicar qué quiso decir Sócrates con esa frase, ¿no? En ese sentido, precisamente esa es la parte que enriquece la literatura. Y en estas actividades que tenemos para esta semana, pues precisamente la recomendación es que lean las obras y que ustedes se darán cuenta que ahorita comenzamos con obras muy sencillas, con textos muy cortos. Entonces, esto tampoco es una limitante si alguien quiere leer una obra completa. ¿Sí? Porque a veces la actividad nos limita y nos condiciona que leamos de la página 1 a la página 22, pero ¿qué pasa si yo leo de la página 1 y yo leo toda la obra? No pasa nada, eso sería magnífico, ¿no? Pero en ese sentido tenemos que ir comenzando poco a poco a dosificar el gusto que podamos tener por la lectura. Habrá quien lo tenga y le agrade más, y habrá quien diga, pues a mí me cuesta mucho trabajo leer, maestro, y más que leer, pues a lo mejor todos podemos leer, pero comprender lo que estoy leyendo, analizar lo que estoy leyendo, a veces ahí, esa es una situación a veces de complejidad. Bueno, pues con eso terminamos la actividad número 2 y obviamente no sé si hasta aquí hay alguna duda sobre la actividad número 2. ¿No? Bueno, pues chicos, pues comenzamos, creo que espero que con pie derecho este módulo. Yo espero que de verdad, en la medida de lo posible, trate yo de facilitar, porque es mi labor, es mi trabajo, el hacer un poco más sencillo, más ameno, más claro lo referente a las actividades. Reitero, estoy al pendiente en los diferentes medios de contacto que ustedes ya conocen, para que cuando tengan alguna duda muy en particular, yo pueda apoyarles, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, como un material adicional para comprender un poco más del contexto de los autores, voy a compartir las biografías de los autores que están propuestos en esta semana en esta actividad. Estos enlaces los van a encontrar en el foro de novedades y en el foro Aprendiendo, ¿sí? Porque al encontrar la biografía de un autor, vamos a poder conocer un poco su contexto, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar como un material adicional para que ustedes puedan ver la biografía de Sor Juana, la biografía de Rubén Darío, la biografía de, usualmente que tenemos por aquí la actividad también de lo que es Rubén Darío, la actividad que tenemos o la obra de Félix María Samaniego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los autores de esta semana les voy a compartir esos enlaces como un material de apoyo, como un recurso, y reitero, vamos a estar teniendo nuestras sesiones cada martes en este horario de 19:30 a, bueno, en este caso ya nos aventamos la hora completa, y recordemos que estaremos utilizando esta plataforma de videollamadas Meet,
Este enlace no va a cambiar, va a ser el mismo para todas las semanas. La sesión se está grabando y al finalizar la comparto en el canal de YouTube. También en un mensaje anterior les compartí los enlaces de sesiones anteriores que si a lo mejor aquí no generé o a lo mejor no fui muy claro, puedan ustedes revisar alguna otra sesión con el grupo que tuve apenas el módulo pasado, que también es del módulo 4, y que este recurso les pueda servir. Estas sesiones no sustituyen a las sesiones síncronas que vamos a tener cada martes. Pues chicos, me dio mucho gusto saludarlos. Rápidamente, pues me despido de la compañera, pues no sé si sea su nombre, bueno, Carisma Montserrat, Dana, Dulce Jimena, Idali, Indira, Luz Jimena, Mariana, Nanana, Valeria y Cianía, ¿correcto? Pues agradezco mucho su puntual asistencia, quedo atento a sus dudas y pues les deseo que tengan una excelente noche, a echarle muchas ganas y reitero, estoy al pendiente de sus dudas, de sus sugerencias y recuerdan que la evaluación es continua, ¿correcto? Yo evalúo todos los días y estoy ahí pues casi en diferentes horarios conectado a la plataforma, atendiendo cualquier duda o cualquier comentario que ustedes me quieran hacer referente a alguna actividad. Me despido y pues agradezco de todos pues su puntual asistencia. Muchas gracias a todos y éxito en este módulo y en este arranque de esta semana, ¿correcto? Pues bueno, dejo de presentar y pues me voy despidiendo. Hasta luego a todos.